El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Estamos hoy celebrando la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Es un hombre de mucho silencio. A veces se ha llegado a pensar que no hay mucho que decir de San José, puesto que no vamos a encontrar ni una sola palabra de él, pero sí vamos a encontrar sus luchas. Hoy escuchamos en el Evangelio esas luchas en las que se tuvo que topar al ver a María, con la cual él estaba desposado, y ve que María está embarazada. Él sabe que no es él, no ha habido ningún contacto. La lógica humana no podía imaginarse ninguna otra cosa. Y entonces entra en una serie de luchas y de guerras. Porque hay algunas personas que piensan que por servir a Dios, entonces ya no tienen por qué pasar por ninguna calamidad, no tienen que sufrir y no les tiene que pasar nada malo. No sé de dónde lo sacaron, pero hay personas que todavía piensan así. Vemos aquí a José inmerso en esas luchas, inmerso en sus cansancios. Va a tener que salir de noche huyendo hacia Egipto. Nuestro buen Dios a cada uno de nosotros nos va dando dependiendo de la misión que cada uno tenemos. No todos recibimos lo mismo, depende de aquello para lo que Dios nos está llamando, dependiendo de la misión que nosotros tengamos, la misión que nos fue encomendada. ¿Y cuál es la misión de nosotros? La misma de San José. ¿Y cuál es la principal misión de San José? ¿Qué es lo que más le iba a pedir Dios a San José que hiciera? Que amara a Jesús. ¿Cuál es nuestra misión? Amarlo también. Nos lo ha dejado a nosotros bajo la forma sacramental de pan, ya no en la carne propiamente, como estamos ahorita nosotros aquí presentes, sino esa carne que Él asumió se hace presente bajo la forma sacramental del pan. Y entonces ahí es donde está el Hijo de Dios, que Dios Padre nos ha encomendado a nosotros. Es aquel que Dios Padre nos ha encomendado, así como se lo encomendó a San José, ahora nos lo ha encomendado también a nosotros. Dios Padre le encomendó esto a José y a María, lo más valioso de todo lo que existe, porque Jesús es más valioso que el universo mismo. Todo lo demás creado, ángeles santos, toda criatura, todo lo creado, si lo hacemos bolita y lo ponemos junto a Jesús, no tiene comparación, no tiene ningún valor delante de Jesús. Entonces imagínense algo tan valioso como eso, alguien tan valioso como es el Hijo de Dios Padre, que le haya sido encomendado a José.
Que le haya sido encomendado a José es algo muy grande. Debió de recibir gracias y bendiciones de acuerdo a la misión que recibió y debieron ser gracias y bendiciones muy grandes. Por eso la santidad de José debe ser muy grande, porque va de acuerdo a la misión que le ha sido encomendada. Y uno se queda pensando, si ahora Dios Padre nos ha encomendado a Jesús, al mismo Jesús, hijo de José, nos lo ha encomendado, pero bajo la forma sacramental de pan, ¿cómo verá José? ¿Cómo ve José? ¿Cómo tratamos a su hijo? ¿Cómo lo ve José? Porque toma José muy en serio el papel que Dios Padre le pidió. No era jugar a ser padre, era representar a Dios Padre a un lado de Jesús. Y por eso es que Dios Padre le llena de gracias especiales que tal vez nadie más vaya a recibir por la cercanía que iba a tener con Jesús. Dios Padre quiso amar a su Hijo a través del corazón del pobre José. Dios Padre lo quiso hacer. Ahora, ese corazón que tanto amó a Jesús, ¿cómo verá a Jesús en la Eucaristía? ¿Cómo hubiera vivido San José una misa? ¿Cómo hubiera asistido San José a la Santa Misa? ¿Cuál hubiera sido su postura? ¿Cuál hubiera sido su manera de participar? ¿Cuánto hubiera sido su alegría de poderlo comulgar? ¿Qué habría hecho José después de comulgar? Tantas cosas que podríamos ponernos a pensar, pero también cómo está encontrando José a su hijo en los templos. ¿Cómo lo está encontrando? Abandonado, ¿verdad? Hay muchísimas personas que ya no lo reciben en comunión, ya no valoran la presencia de Jesús o ya no creen en la presencia real de Jesús bajo la forma sacramental del pan. Ciertamente no fue un hijo biológico de Jesús y eso nadie lo pone en duda. Sabemos que no fue un hijo biológico, pero la gracia que recibe de Dios Padre para amar Dios Padre a su Hijo y lo quiso hacer a través del corazón de José, imagínense nada más todo el amor que habrá recibido José, todo el amor, cómo hablar de ese amor. Por eso permanece en silencio. No se puede hablar, no se puede hablar. Esta es la vocación del ser humano, estar con Dios. Estar con Dios como José, que tuvo un cielo por adelantado, porque el cielo es estar con Dios y José estuvo con Dios en la tierra, no solamente en fe, lo estaba viendo ahí delante de él. José es el hombre justo, es el hombre justo. Él abandonó su vida para poder abandonarse en Dios. Abandonó todo, no se quedó para él con nada. Cuando se van hacia Egipto se llevan todo lo que iba a ocupar el niño, o se lleva ciertamente algunas de sus herramientas propias de carpintero para trabajar en aquel lugar hacia donde llegaran en Egipto, pero no se lleva las cosas personales, no se lleva recuerditos, no se lleva la ropa que le gustaba, se lleva lo que ocupaba el niño. Qué cosas tan maravillosas. Es que eso lo haría cualquiera que ama. Cualquier persona que ama prefiere a la persona que ama que a sí mismo. Por eso él abandonó todo, lo dejó todo para poder abandonarse en Dios, para poder abandonarse en sus manos. Él ya no va a tener ningún proyecto de vida, ya no va a hacer planes para el futuro, porque el futuro no estaba en sus manos, estaba en las manos de Dios. No tenía unos ahorritos para cuando estuviera más grande. Él no tenía nada, no necesitaba nada, solo cumplir la misión que le fue encomendada y que fue específicamente amar a Jesús. Eso es lo que Dios Padre quiere de nosotros, que amemos a su Hijo. Que lo amemos a su Hijo. Amándolo a su Hijo, todo lo demás se va a dar por añadidura. Todo lo demás se va a ir dando sin esfuerzo, si van a ser como una necesidad en nuestro corazón. José, el gran José, también lo podemos considerar el maestro de oración. Y aquí tendremos que detenernos un poquito, porque
¿Qué consideraríamos nosotros? ¿A quién consideraríamos un maestro de oración? Bueno, las personas a veces consideran un maestro de oración alguien que se sabe muchas oraciones. Y no, una persona le puede gustar mucho la poesía, pero no por eso es un gran poeta. Simplemente puede ser que le guste la poesía, pero puede ser que no sepa hacer la poesía, no tenga la inspiración propia para la poesía. Bueno, pero la oración, ¿cómo es la oración de José? Aquí es donde tenemos que revisar, asomarnos a la casita de Nazaret. ¿Cómo es la oración de José? Porque él es el maestro de la oración y no vamos a encontrar a José haciendo oraciones tradicionales, que sí las hizo, por supuesto, porque era judío también y llevaba la formación propia y por supuesto que sabía y las conocía. Ya me imagino yo lo hermoso que debió de ser en el seno de la casita de Nazaret, José, María, Jesús, tomándose de las manos y danzando al Padre Celestial. Debió ser algo maravilloso eso. Debió ser algo verdaderamente maravilloso. Sí, sí danzaban los salmos, por eso sí había contacto con los salmos, sí se tomaba en parte algo lo que era la oración tradicional, sobre todo por José, ¿verdad? Más que por María y por Jesús. Pero la oración de José, ¿qué es la oración? La oración propiamente dicha es el diálogo con Dios, donde yo hablo y Dios escucha, y luego Dios habla y yo escucho. Porque si nada más yo hablo y Dios escucha, se le llama monólogo. Diálogo es cuando los dos tienen la oportunidad para hablar. Uno habla y el otro guarda silencio. Entonces Dios habla y nosotros nos callamos, nosotros hablamos y Él guarda silencio, escucha, porque el Señor sabe escuchar, quiere escucharnos, nos ama, sabe lo que le vamos a pedir, pero le gusta escucharnos a nosotros. ¿Qué es lo que hacía José? Todos los diálogos que tenía con Jesús, eso es una oración. Los diálogos amorosos que tenía con Jesús, no solo con Jesús bebé, sino con Jesús niño, con Jesús adolescente, con Jesús joven. ¿Hasta dónde llegó? No sabemos hasta dónde llegó la vida de José, porque el Señor la va a retirar para que cuando en las Sagradas Escrituras todo mundo, o en el tiempo de Jesús, escucharan, Él es Jesús, nadie lo relacionara necesariamente, cuando él dijera Jesús, dijera mi Padre, nadie pensara en José. Para eso fue retirado con tiempo suficiente José, por eso se le llama el patrono del bien morir, porque muere en los brazos de Jesús y de María y no puede haber nada más extraordinario que eso, nada más extraordinario que eso. Pero eso es la oración es hablar con Dios. Y José hablaba con Dios. Su vida no eran momentos para decir cosas a Dios, era por parte de su vida. Allí estaba, ahí caminaba, ahí respiraba junto con ellos. Era un diálogo. Esa es la vocación del ser humano, formar parte de la familia de Dios, como un miembro de la familia, no como un invitado, que ya sería mucho, no como un siervo que se le concede estar cerca de la mesa, que sería también bastante. Se nos ha invitado a formar parte de la familia trinitaria, como José aquí está con Jesús, aquí está hablando cariñosamente, hablando de las cosas, no solamente del cielo, también de las cosas de la tierra, pero poniendo siempre todo en el valor que le corresponde. Por eso es el maestro de la oración, cómo hablar con Dios, cómo hablar con Jesús, cómo hablarle. Claro que aquí si bajáramos a particularidades, tendríamos que ver
todo el rostro de Jesús, el timbre de voz, de José, el rostro de José, el timbre de voz de José, las palabras que se buscan, que se tratan de adecuar, las palabras que más se acerquen a una caricia, las palabras que menos pudieran representar una ofensa. Cuando se ama a una persona, se cuidan hasta las palabras mismas. Así de que José hablaba con Dios, así como se habla, como se platica entre amigos. Como se platica entre amigos. Esto es extraordinario, sí en la forma, pero ya Moisés hablaba con Dios y hablaban como amigos, pero no tanta la familiaridad como viviendo en la misma casa con Jesús. Por eso es el maestro de la oración. Él nos podía enseñar esos diálogos, cómo eran esos diálogos, cuánto le llenaban a él, cuánto le alegraban a Dios. Este es el maestro de oración que deberíamos de tener. Nosotros somos capaces de combinar el respeto con el amor. Somos capaces cuando nosotros queremos hacerlo. Y así es como se debe de hablar con Dios, sin perder el respeto por la familiaridad, sin perder el respeto. Es cierto que es mucho el amor de Dios y es posible que sea mucha la confianza de nosotros, pero de todos modos siempre debe de mezclarse el amor con el respeto. El amor con el respeto, los mismos temas que tratamos con los amigos de verdad son los temas que podemos tratar con Dios. La manera como le platicarías a tu amigo, a tu mejor amigo, tus problemas, es la manera como se le pueden plantear a Dios. Es la manera como se le pueden plantear, aunque Él ya los conoce, le gusta escucharnos porque sabe que se desahoga nuestro corazón en Él. Nuestro buen Dios no sabe amar poquito, no puede amar poquito, a nadie ama poquito, no ama ni siquiera ama poquito al que cae en pecado. No se le reduce el amor cuando caemos en pecado, porque entonces no podríamos regresar. Ya no tendríamos las posibilidades de regresar. Si se le disminuyera el amor con el pecado, ya no podríamos regresar con él. Pero su amor permanece fiel a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros crímenes. Podemos caer en las peores cosas del mundo, podemos caer en los peores crímenes del mundo y el Señor nos ama igual que cuando nunca lo habíamos ofendido. Porque no nos puede amar más, ya nos ama con toda la potencia de su amor. Entonces no puede haber variaciones en su amor. Puede haber alejamiento de nosotros, pero no puede haber variaciones en su amor. Él nos ama con toda la potencia de su amor, no puede amarnos poquito, ni siquiera cuando estamos en pecado. Al contrario, cuando estamos en pecado, Él intensifica su fidelidad. El amor sigue a toda su capacidad. ¿Por qué no podemos decir, ahorita nos ama menos y si caemos nos ama más? No. La mamá quiere mucho a sus hijos y si a un hijo lo agarran y ni siquiera es verdad y le levantan una calumnia y lo meten a la cárcel y está en la cárcel, su mamá, ¿se puede decir, lo ama más? No puede. Lo ama igual que antes, solo que ahora está de otra manera más cerca de él, porque la necesita más. No se crece en amor, tampoco el amor de Dios crece hacia nosotros, porque ya no puede y porque Él no ha querido darnos poquito amor, no sabe dar poquito amor. Él da, es fuente de amor. Entonces Él da amor, un amor muy grande que deberíamos de saber y de ir aprendiendo a sacarle provecho a todo ese amor que Dios tiene por nosotros. Entonces, si nosotros caemos en pecado, nosotros nos alejamos de Dios. Fíjense, nosotros nos alejamos de Dios. Dios no se aleja de nosotros. Nosotros por el pecado nos alejamos de Dios, pero el amor de Dios sigue igual que cuando nosotros estábamos en gracia, sigue exactamente igual. No son pocos los que confunden entonces este amor de Dios con una sobreprotección
sobreprotección, porque nuestro corazón desordenado, por causa del pecado original y de nuestros propios pecados, ese desorden que entró en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra capacidad de amar, se desborda ahora de manera desproporcionada. Se desborda a veces el amor, por ejemplo, de una mamá por un hijo suyo. A veces porque el hijo nació enfermo y a veces porque se siente culpable del sufrimiento de su hijo. ¿Cómo no le voy a dar si le hice sufrir? ¿Cómo lo voy a dejar ahora si lo hice sufrir? Ya no quiero volver a causarle una herida en su corazón. ¿Y qué es lo que hacen? Solucionarle los problemas, solucionarle los problemas, solucionarle los problemas. ¿Qué es lo que están haciendo? Haciéndolo inútil. Es lo único que están haciendo, lo están haciendo inútil. Va a ser un hijo que no va a saber enfrentar los problemas a menos que esté su mami cerca de él. Y va a necesitar que juntarse o casarse con una persona que le resuelva sus problemas porque no es capaz de enfrentar nada. No sabe cómo es eso. Él espera todo. Él se equivoca y que alguien venga y limpie todo. Él no está acostumbrado a limpiar el desastre que él ha hecho. Eso no lo hace Dios. Nuestro buen Dios no hace inútiles a sus hijos. El amor de Dios está perfectamente equilibrado. No es como el amor desordenado de nosotros. Así de que el Señor ni forma ni hace inútiles a nadie, pero tampoco acepta que nos declaremos inútiles. Porque si yo me declaro, soy un tonto, soy un inútil, no sirvo para nada, le estoy diciendo que la obra de sus manos es inútil y no sirve para nada. No es posible que esté en problemas porque cometí errores y decisiones equivocadas. Es otro rollo. Eso es otro rollo. Pero decir yo y atacarme, insultarme a mí mismo porque las cosas no salen como yo quiero, porque no tengo el control sobre mi vida, eso no lo permite Dios. Por el mismo amor que nos tiene, no podemos ofendernos a nosotros mismos, menos vamos a poder ofender a alguien. Una mamá que le llegara a gritar a su hijo, eres un inútil, ¿qué tienes en la cabeza? Está ofendiendo la obra principal de las manos, que salió de las manos de Dios. Le va a tener que dar cuentas a Dios por qué dijo a uno de sus hijos esas palabras. Y va a tener que responder. Y si no sabe responder, va a tener que pagar. Si sabe responder, si tiene las razones, si son suficientes en la presencia de Dios, que es el padre de ese hijo, si son suficientes no tendrá que pagar nada, pero si no son suficientes tendrá que pagar. Por eso Dios no hace hijos inútiles, Dios nos exige. Es un Padre bueno, pero firme, y nos exige, nos empuja, nos impulsa. Le habla el Señor al profeta Jeremías y lo manda hacia el pueblo. Jeremías sabe lo que es el pueblo, él forma parte del pueblo de Israel, sabe que son de cabeza dura, sabe que son difíciles el pueblo, sabe que son rebeldes. Y entonces Jeremías empieza a disculpar, se ve muy grande la misión que Dios le ha encomendado. Y entonces le dice, no me mandes a mí, mira, yo soy un adolescente apenas. Y el Señor dice, no me digas que eres un adolescente, yo sé en quién he puesto mi confianza. Y Dios ha puesto su confianza en nosotros, todos los que estamos aquí, los que no vinieron, todos en el mundo tenemos una misión. Hemos venido al mundo con una misión expresa, aunque nos sintamos mal por nuestros traumas o por lo que nos dijeron o por lo que nos hicieron. Pero el Señor le dice al profeta Jeremías, no digas que eres un adolescente, tú irás a donde yo te diga y les dirás lo que yo te diga. Y todavía le aclara, no tiembles delante de ellos y no te haré temblar yo. Ándele, no es cualquier cosa esto, no tiembles delante de ellos, porque yo estoy contigo. Por eso no tiembles, no vas solo, no vas por tu cuenta. Pero eso no significa que va a ser fácil, eso no significa que no va a sufrir, eso no significa que no va a pasar hambres a veces,
Eso no significa eso. Que el Señor proveerá, sí, pero también purificará a su profeta y por eso va a permitir muchas cosas en el camino de su profeta. Pero son muy fuertes esas palabras. Pero sí le dice, yo te voy a hacer muralla de bronce. Muralla de bronce. Es que en aquel tiempo en la guerra, como las murallas eran de piedra, traían catapulcas con unas piedras grandísimas, y las aventaban, y le aventaban, y aventaban, y aventaban, hasta que lograban romper la muralla para poder entrar los soldados. Pero una muralla de bronce, pues ahí se amanecen, y no van a hacerle gran cosa con las piedras. Es algo impasable. No van a poder contigo. Y se lo dice, te van a hacer la guerra, pero no van a poder contigo. Y nunca pudieron contra él, porque el Señor se lo dijo, pero no tiembles y no te haré temblar yo. Tenemos que tener más miedo de fallarle a Dios que fallar al mundo, que fallar en lo que sea. Tenemos que tener más miedo en eso y a veces no lo tenemos, que queremos justificarnos ahí delante de Dios, que el Señor sabe hasta dónde sí podíamos y hasta dónde no podíamos. Él es el juez perfecto, Él es el que, por eso si nosotros nos hacemos locos y no hacemos lo que nos toca por estarnos compadeciendo, por estar echándonos, diciendo que somos demasiado pequeños para hacer las cosas que Dios nos pide, un día vamos a tener que darle cuentas y ese día vamos a estar temblando delante de Él. No tiembles delante de ellos y no te haré temblar yo. Todo así es Dios. Él no permite que nosotros nos hagamos menos. Incluso cuando viene la Virgen de Guadalupe, aquí a México, la Virgen Santísima, bajo el nombre de Guadalupe, aquí a México, ¿qué le dice Juan Diego? Ya fui, pero a mí no me hacen caso. No son mis rumbos, yo no conozco ahí a nadie. Yo soy el último en la fila, yo soy el que pisan todos para pasar. Soy la escalera por la que suben, yo no soy de los que están subiendo. Soy escalera que se pisa para que se suba. ¿Yo qué soy? Yo, manda otro, uno de los grandes, alguien que sí le hagan caso, alguien que sí tenga presencia. ¿Qué le contesta la Virgen? Has de saber, hijo mío, que tengo muchos servidores. No te estoy mandando a ti porque es lo único que hay. Pero es necesario que lo hagas tú. Ni un paso fuera de la voluntad de Dios. Aunque se sentía, pobre Juan Diego, superado completamente. Superado. Los que estaban allí, que le ayudaban al obispo, no lo aceptaron y el obispo no le creyó. ¿Qué más puede hacer ese pobre indígena? Nada. Ya no podía hacer nada. Manda otro. Ya fui. A mí no me hacen caso. Es necesario que lo hagas tú. Esa es tu misión. Hazla. Nunca dijo, va a ser fácil. Es tu misión. Hazla. Hazla, es necesario, porque de eso te van a pedir cuentas. Si la Virgen le hubiera dicho, bueno, mira, tú siéntate aquí entonces, voy a ver quién lo hace. Cuando llegara delante de Jesús al juicio, ¿por qué no hiciste lo que se te encomendó? ¿Qué va a hacer ahí? Pues es que me dijeron que siempre no. No, por eso no, el cielo eso es con lo que te van a juzgar, hazlo y hazlo bien. Hazlo lo mejor que puedas. No perfecto, porque perfecto solo es Dios. Hazlo lo mejor que puedas. En José vemos el gran amor de Dios por los seres humanos. Vemos el gran amor, sí nos envía cosas grandes, porque nos quiere pagar en grande, nos quiere recompensar en grande, pero pues a nosotros se nos hace demasiado lo que Dios nos pide, y nos pide mucho porque nos ama mucho, por eso nos pide mucho, porque nos ama y porque Él no mide de acuerdo a la capacidad. Él no me va a pedir a mí que invierta 1,000,000 de pesos porque yo no tengo 1,000,000 de pesos, pero si me lo pide cuando me lo tiene pensado dármelo. Entonces lo que Dios me pide, Dios me lo va a dar. Nosotros no deberíamos de tener miedo, pero tenemos una tremenda desconfianza en cuanto a lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer. Pues bueno, el Señor confía en nosotros, nos ha confiado a su Hijo. ¿Y cuántos sacrilegios hay? ¿Cuántas profanaciones hay?
Nos ha confiado a su Hijo y no le hemos cumplido en lo que más ama. Y estamos hablando de cientos de años en los que el Señor ha pasado en el Santísimo Sacramento en un calvario tremendo, y el Señor y Dios Padre esperando a que, pues que nosotros nos pongamos las pilas y hagamos lo que nos toca hacer, amarlo, como lo amaba San José, amarlo, ver por Él. José nos enseña a responder inmediatamente a la voluntad de Dios, inmediatamente lo vemos levantándose a la medianoche para agarrar las cosas esenciales y salir huyendo hacia Egipto. Le dijeron, Herodes está buscando al niño para matarlo. No se esperó a que amaneciera, preguntar por dónde vienen los soldados. ¿Alguien de ustedes sabe algo de lo que están diciendo? Inmediatamente, en cuanto le llega la señal del ángel en sueños, se despierta, se levanta a María, toman al niño, lo que se puede, lo que cabe en un burro nada más, lo que el niño va a ocupar en el camino, y nos vamos, y por el cerro, no por el camino, porque por el camino se pueden topar con los soldados, por el cerro, a medianoche, por allá caminando. No es fácil. Lo que Dios nos pide no es fácil, pero luego viene la recompensa. Y cuando llega la recompensa siempre es mayor que el esfuerzo. Si Dios nos hace llegar al esfuerzo hasta el tope de nosotros, la recompensa siempre va a ser muchísimo mayor. Entonces nos conviene a nosotros esto. Y vamos a ver lo mismo cuando llega a pensar en abandonar a María. José piensa abandonarla, es que no puede entender qué es lo que pasa. Sabe que María es santa, pero también sabe que él no es el papá de ese niño y no sabe qué hacer. Humanamente hablando, pues era imposible que le atinara, que dijera, a mí se me hace que el Espíritu Santo, era imposible que le atinara. Ni María sabía que ella tenía esa vocación. Ella pensaba y quería ser la sirvienta de aquella mujer que fuera escogida para ser la madre del verdadero Dios. Ella era lo que aspiraba ella, la Santísima Virgen. José menos va a aspirar ser el que iba a custodiar, cuidar y presentarse como verdadero padre del enviado del Padre Celestial. Así de que cuando se le habla en sueños, se le pide que regrese y reciba a María en su casa, y se levanta inmediatamente, se va a preparar las cosas. Fíjense, no se queda en sentimientos de culpa, y eso hace que no corra eso de qué vergüenza, qué va a decir, con qué cara voy a ir ahora. No, el Señor lo pidió y va inmediatamente, independientemente de Él. Nos enseña a cumplir la voluntad de Dios sin estar pensando en nosotros mismos, cómo nos va a ir, qué nos van a decir, qué va a pasar, qué vergüenza lo que yo hice, lo que yo pensé. Él a eso le ordenaron, eso hace. Eso le ordenaron, eso hace. Inmediatamente se levanta, se va a preparar la casa para recibir a María. José es el hombre entonces de pocas palabras y de muchas acciones silenciosas. Apenas si sabemos las cosas que hizo José, apenas sabemos que era carpintero, apenas sabemos cosas de José, pero ni siquiera quedó grabado todo el amor que le tuvo a Jesús. Pero si suponemos, por haber formado parte de la Sagrada Familia, el gran amor que hubo en el corazón de José, que no era un amor humano, era el amor del Padre que quería estar cerca de su Hijo se encarna, entonces el Padre se hace presente a través del corazón humano de San José para estar junto con su Hijo. ¡Qué grande San José! ¿A quién más se le ha concedido esa gracia? ¿A quién más se le ha concedido esa gracia? Por eso sabemos que las acciones de amor de San José eran muchísimo, muy grandes. No sabemos qué tanto sabía José sobre la pasión de Jesús. María sí.
Pero José también estaba cuando aquel anciano le dice, les profetiza, este ha venido al mundo para abrir los corazones, para que se distinga entre el bien y el mal. Va a ser para muchos piedra de tropiezo y para otros va a ser la causa de que van a elevar su corazón al cielo. Y voltea y dice a María, y a ti una espada de dolor atravesará tu alma. María conocía las Escrituras mejor que nosotros, porque nosotros las conocemos desde nuestra miseria, desde nuestras limitaciones, a través de los estudios de los que han dedicado su vida a eso, pero no quiere decir que sean los que han interpretado perfectamente, tal vez los que se han acercado más a una interpretación completa, pero no sabemos hasta que los santos empiecen a hablar, entonces sabremos más cosas. ¿Qué tanto sabría José de la pasión de Jesús? No sabemos, pero si desde ese momento María siente que la espada atraviesa su corazón, también José debió haber sido atravesado por una espada. ¿Qué tanto sabría? No sabemos. José no tenía la nitidez de la mente como la tenía María. José sí nació en pecado original, María no nació con el pecado original, ella no perdió todos los dones naturales y preternaturales, ella nació como nació Eva, llena de gracias, bendiciones que podían crecer si ella le respondía a Dios, igual que Eva. Pero José nació igual que nosotros, limitado por el pecado original. Por eso no sabemos qué tanto entendería José. María sí. María conocía las Sagradas Escrituras, las conocía y sabía perfectamente las cosas como habrían de venir. No entendería tal vez todo exactamente, sino solo lo que Dios le estaba permitiendo, pero con una mente muchísimo más clara que la que nosotros podemos tener. Así es de que María nunca le estorbó a Jesús en la cruz. Nunca le gritó cuando Jesús iba en la cruz, mi hijo, tú tienes poder, suéltala, mata a todos esos y vámonos a la casa. Nunca. José tampoco lo hubiera hecho. Él hubiera cumplido igual que María cumplió su misión al pie de la cruz, él también hubiera cumplido su misión al pie de la cruz. Así como María nunca le pidió a Jesús que bajara, él tampoco le hubiera pedido a Jesús que bajara de la cruz. Entonces es grande San José, es más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por eso hoy pidamos a nuestro buen Dios nos conceda la gracia de consagrarnos a José, abrir nuestro corazón a Él, pedirle a San José que nos guíe en estos momentos en los que tenemos que tomar tantas decisiones, en estos momentos en los que va creciendo el sufrimiento en el mundo. Pidámosle a San José que nos ayude, pidamos a San José que Él vaya dándonos esa luz que necesitamos para saber qué es lo que tenemos que hacer, no por qué lo tenemos que hacer, sino qué es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo que nos enseñe a amar a Jesús, amarlo, enfocar ahí. Todo lo demás vendrá por añadidura, todo lo demás nadie tendrá que decirnos qué hacer. El corazón que ama sabrá decirnos qué es lo que Dios espera que hagamos nosotros, que podamos vivir desde este mundo una amistad y una familiaridad con Dios. Y que podamos, todos los que tengan hijos, que puedan enseñarle eso a sus hijos, a vivir en una familiaridad con Dios, ir creciendo cada vez en el amor a Dios. Vamos a pedirle a Dios Padre estas gracias que necesitamos. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.